Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas. tardes. Como les mencioné, o como les mencionaba ahorita, los que se encontraban al principio en la sesión, nosotros habíamos acordado que hoy hacíamos nuestra última sesión. Habíamos acordado que en esta última sesión, pues nos tomaríamos una no más de las 2 horas que tiene este espacio, como para concretar o terminar de concretar los temas de la asignatura. Una vez hayamos terminado esa sesión, iniciará el proceso de evaluación de este último momento o último corte del semestre. Quiero comentarles también, creo que ustedes ya estarán como informados, que ya la plataforma Moodle está completamente disponible con todos los contenidos que se encontraban ahí antes de los problemas que se presentaron. Es decir, en este momento ustedes ingresan y ahí van a estar todos los videos, todos los materiales que haya compartido en algún momento, todas las evaluaciones que se han hecho y con su correspondiente valoración también se encuentran ahí. Y como ustedes bien saben, esas actividades que ahí se encuentran corresponden a los 2 primeros cortes. Entonces, en ese sentido, de esa evaluación que aparece ahí en Moodle, emerge la calificación del primero y del segundo corte de este semestre. Entonces, hoy iniciaríamos el proceso de evaluación del tercer corte. Mi idea es desarrollar 2 actividades evaluativas para este último momento. Una, que como les decía, presentaría o se presentaría hoy al finalizar esta sesión de clase, es decir, abarcamos este tema que nos falta y apenas termine, en Moodle subo la actividad y ustedes trabajarían sobre ello. La fecha de entrega de esa primera actividad sería el lunes, durante todo el día, claro está, hasta medianoche. Entonces, esa primera actividad la entregarían el lunes. Y el lunes también pues nos encontraríamos, o bueno, recomendaría que asistieran a la sesión del lunes, porque en esa sesión presentaría la segunda actividad de evaluación, que esa segunda actividad tendría como fecha de entrega de hoy en 8. De este viernes en 8 ustedes entregarían esa segunda actividad. Entonces ese sería como el cronograma. Hoy dejo la primera actividad evaluativa para el lunes y el lunes dejaría la segunda actividad evaluativa del corte para entregar de hoy en 8. Y de ahí saldría la evaluación del tercer momento de evaluación. No sé si me estoy haciendo entender hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Está claro, profesor. Bien. Listo. Entonces, ese sería el manejo. Ya al finalizar la sesión, que quiero arrancar como lo más pronto posible, como para terminar de desarrollar los contenidos, al finalizar la sesión, pues ahondo un poquitico más en las características de esas actividades de evaluación que vamos a estar o que se van a trabajar en este último momento de evaluación. Bien. Entonces, entrando en materia con
el último tema que les quisiera presentar, quisiera como hacer referencia a lo último que alcanzamos a mencionar hace 8 días, que tuvimos nuestra última sesión de clase. Hace 8 días, si no estoy mal, nosotros presentamos el concepto de ecuación de una recta en el espacio. Aquí yo quiero ser como muy insistente y enfático en que el trabajo que nosotros estamos haciendo en esta última parte del curso, en estos últimos temas, por decirlo de alguna manera, es un trabajo geométrico sobre el universo espacial, sobre lo que se conoce comúnmente como el espacio cartesiano o el mundo tridimensional. Entonces, nosotros hablábamos hace 8 días de cómo dentro de ese universo tridimensional nosotros teníamos rectas que conectaban dos puntos y cómo determinar ecuaciones que representaran esas rectas. Y a partir de esas ecuaciones, digamos que algunas situaciones o algunas preguntas permítanme un segundo. Algunas preguntas con respecto a esos objetos geométricos. Nosotros queremos cómo resolver. Y entonces, dentro de esas preguntas, la última que nosotros, digamos, que afrontamos fue la pregunta de la colinealidad. Que cuando yo tengo 3 puntos, yo los puedo clasificar en puntos colineales o en puntos no colineales. Y la referencia geométrica que utilizábamos para la colinealidad, pues era que 3 puntos son colineales si hay una recta que pase por esos puntos. Si no hay ninguna recta que pueda pasar por esos 3 puntos, entonces nosotros decimos que son no colineales. Entonces, ese concepto de colinealidad, o para ser más preciso, la idea de no colinealidad, da lugar a la aparición de un nuevo objeto geométrico, que es lo que conocemos o lo que se conocen como los planos, que son objetos también tridimensionales, o para ser más preciso, son objetos que viven en un universo tridimensional. Y entonces la idea que sustenta, digamos que el proceso que hoy quiero presentar, es que cuando yo tengo 3 puntos, si esos puntos no son colineales, nosotros podemos determinar la existencia de un plano. Y ya ahorita voy a presentar geométricamente a qué me refiero con un plano que pasa por esos 3 puntos. O sea que miren que la idea es como una especie de generalización de lo que discutíamos hace 8 días. Hace 8 días decíamos, por 2 puntos pasa una recta. Ahora nosotros decimos, por 3 puntos que sean no colineales, es decir, por los cuales no pase una recta, lo que sí tiene que pasar es un plano, un único plano que pasa por esos 3 puntos. Entonces, esa es la idea geométrica que sustenta lo que nosotros queremos hacer. Y lo que nosotros queremos hacer es, de la misma forma que, dados 2 puntos, nosotros queríamos encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. En este caso queremos que con 3 puntos no colineales, 3 puntos con 3 coordenadas cada uno, claro está,
nosotros podamos determinar la ecuación del plano que pasa por esos puntos. Entonces, en el fondo, la idea sigue siendo la misma. Tengo unos puntos, quiero encontrar una ecuación que represente el objeto geométrico, en este caso el plano, que pasa por esos tres puntos. Ese procedimiento de encontrar la ecuación de un plano que pasa por tres puntos no colineales se fundamenta en un vector, y aquí es donde entra de lleno la teoría vectorial, que es lo que uno llama el vector normal al correspondiente plano. Para poder calcular la ecuación de un plano, necesitamos calcular o determinar ese vector normal a ese plano. Entonces, antes de presentar con cuidado eso que aparece en el segundo párrafo, yo quiero como ilustrar la idea geométrica que está detrás de todo esto. Entonces, permítanme, voy a dejar de presentar un momento acá. Voy a compartir toda mi pantalla. Un segundo. Toda mi pantalla. Para que veamos nuestro entorno gráfico. Antes de ver como lo geométrico, como lo algebraico, como los procesos y todo eso, quisiera que hiciéramos la rotación geométrica, sino que esto se me trabó. Un segundo que esto se trabó, creo. Ah, no, ya. Listo, pues. Bien. Entonces, la idea que presentaba hace un rato era que si yo tengo tres punticos en cualquier lado del espacio, tres puntos no colineales. Yo les decía a ustedes la vez pasada, creo, que en los puntos no colineales, gráficamente se puede como formar un triangulito. En cambio, en los puntos colineales vienen como en filita, porque todos están sobre una misma recta. Cuando yo tengo esos tres puntos no colineales, yo puedo construir lo que llamamos un plano. Donde la estructura geométrica de un plano es la de este objeto que ustedes ven aquí en pantalla, sombreado de azul. Creo que todos estamos viendo, sí, sombreado en azul. No voy a entrar en detalles geométricos de lo que es un plano. Simplemente voy a decir que un plano es un objeto bidimensional como este que ustedes ven acá, en un universo tridimensional. Es decir, el mundo es de 3 dimensiones, pero el plano solo tiene 2. Naturalmente, un plano es un objeto infinito. Es decir, alguien pensaría que el plano es este rectángulo, pero es que realmente esto es solo un pedazo del plano. Cuando yo me alejo, pues el plano sigue existiendo. Un plano de extensión infinita, es un objeto de extensión infinita. Pero la estructura, digamos, que geométrica de ese objeto es como pensar en un rectángulo infinito o en un cuadrado infinito hacia todas sus dimensiones. Esa es la idea intuitiva de lo que es un plano. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, a partir de estos tres puntos, a partir de las coordenadas de esos tres puntos, obtener una ecuación, que ya más adelante mostraré, que represente a ese plano que pasa por esos tres puntos. Como les mencionaba hace un rato, para poder determinar esa ecuación, yo necesito encontrar lo que se llama el vector normal al plano. Para poder encontrar la ecuación de este plano, necesito determinar su vector normal. Entonces alguien preguntará en este momento, bueno, ¿y qué es el vector normal a ese plano? Entonces quiero mostrarles como la idea que está detrás del proceso que voy a describir a continuación. Aquí yo tengo tres punticos
que son los que dieron generación al plano, yo puedo escoger uno de esos tres punticos y trazar vectores hacia los otros dos. O sea, la idea es, de los tres puntos, escojo uno, comúnmente se trabaja con el que aparezca primero en orden, el que uno escriba primero, y de ahí genero el vector que va a los otros dos puntos. Entonces yo tengo acá dos vectores en ese plano. Ninguno de ellos es el vector normal todavía. El vector normal a este plano, y no lo voy a dibujar con precisión porque este software no deja dibujarlo con precisión, simplemente va a ser como por ilustrar la idea, es un vector que sea, y aquí voy a tener que cuadrar qué pasa acá, esto está muy trabado, no sé. Ah, ya es que me quedó atravesado acá, quedó atravesado el eje acá, pues es una manera, pero bueno, tal vez lo voy a hacer como cortito. Fíjense que esto se trabó ahora. Ya, voy a apagarlo. Ay, pero ¿qué pasa esto? Ya me toca dejarlo así, ya lo cuadro. Ah, no, 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 no. Ay, no sé, está pudiendo mucho. Escúchame, por favor. Ay, no sirve acá. El vector normal al plano, entonces como un dibujo así, o medio vulgar, por el momento ya, y luego lo muevo. Hacia allá, no, hacia acá. Ya, voy a girar. Voy a girar. Entonces, está completo acá. No, este no es, este no es. Como así más bien. O sea, no es exactamente este es el vector normal, sino solo para ver la idea. Eso me queda mejor. El vector normal es un vector que sea perpendicular a los otros dos vectores que están determinados acá. Es decir, yo tenía estos dos vectores, los que habíamos construido originalmente. El vector normal es un vector que sea perpendicular a esos dos. Creo que en algún momento yo les mencionaba a ustedes esa idea, de que cuando hay dos vectores, yo puedo construir un vector que sea normal. Este no es, vuelvo y repito, este no es como el dibujo exacto, pero es más o menos la idea de un vector que sea perpendicular a dos vectores determinados. Como les mencionaba, ese vector normal es la componente fundamental para determinar la ecuación de ese plano. Y entonces la idea es que yo debo, para poder encontrar esa ecuación, a partir de estos tres puntos, obtener el vector normal al plano que pasa por esos tres puntos. ¿Sí me siguen con la idea hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y cómo hago para encontrar ese vector normal? Es decir, ¿cómo hago para encontrar ese vector ortogonal? Pues quiero ilustrar la idea con un ejemplito bastante sencillo. Supongamos que yo tengo estos tres puntos acá. El punto 2, 4, menos 1, menos 3, 0, 6, menos 1, menos 2, menos 7. Y yo quiero encontrar el vector normal al plano que pasa por esos tres puntos. Entonces, la manera que a mí me parece más sencilla de obtener ese vector normal es, pues como primero tengo que construir dos vectores, pues esos vectores son, yo escojo un punto, que como les decía uno, por convención escoge el primero, y calcula el vector que va de este punto a los otros dos.
es decir, el vector que va desde aquí hasta este punto de acá, y el vector que va desde este mismo punto, los dos vectores arrancan del mismo punto, pero que ahora va a este otro punto de acá. Esos son los dos vectores que yo en pantalla muestro aquí. Los dos vectores que se formaban, miren que se escoge un punto, vector para allá y vector para el otro punto. Entre los tres puntos formo dos vectores. Entonces, pues naturalmente, para calcular esos vectores, pues utilizo cabeza menos cola. Es decir, si quiero el vector que va de aquí hasta aquí, que es el que llamamos el vector V, pues resto las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, el vector que va de este punto a este punto de acá, pues es menos 3 menos 2, 0 menos 4, 6 menos menos 1. Es decir, ese vector es menos 5 menos 4,7. Entonces, ese es el primero de esos vectores. Y el otro vector, que es el que va desde este mismo punto, pero ahora a este punto de acá, pues es este vector que llamo W. Es, pues nuevamente, cabeza menos cola, menos 1 menos 2, menos 2 menos 4, menos 7 menos menos 1. Entonces, ese segundo vector, para este ejemplo, sería el vector menos 3, menos 6 y menos 6. Y tengo los dos vectores que se mencionan acá. Los dos vectores que nacen desde este punto x1, x2, x3 hasta los otros dos puntos que determinamos en el plano. ¿Sí es claro de dónde salieron estos vectores? Sí, señor. Y entonces lo que yo necesito, o bueno, lo que necesitamos es calcular un vector que sea ortogonal a estos dos vectores. Esa es la definición del vector normal. Vector normal es un vector ortogonal a los dos vectores que acabamos de construir. Y nosotros en algún momento habíamos discutido que si yo tengo dos vectores, o creo que eso lo habíamos discutido, que si yo tengo dos vectores, una forma de construir un vector que sea ortogonal a esos dos vectores es con el producto cruz. Y entonces, dicho de manera muy resumida, yo tengo estos dos vectores, hago el producto cruz, que ese pues, nosotros ya hemos discutido cómo se calcula, y el resultado de ese producto cruz es el vector normal al plano que pasa por estos tres puntos. Entonces, de esa manera, obtenemos el vector normal a un plano específico. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí es clarita la idea? Sí, señor. O sea, la idea es muy sencilla. Desde un punto de vista operativo es muy sencillo. Y lo que viene más adelante no es más complicado. No es más complicado. De hecho, a mí me parece operativamente más compleja la idea de la ecuación paramétrica de una recta a la idea de la ecuación de un plano. Porque en este caso los procesos son como bastante manejables, pienso yo. Entonces, no perdamos de vista qué es lo que queremos hacer. No perdamos de vista que lo que queremos hacer es encontrar la ecuación del plano. Y entonces, esa ecuación de un plano, y ya les voy a mostrar un ejemplito, la ecuación de un plano con un vector normal, que pues lo llamamos n, y que pasa por un punto, que en este caso es el punto x1, x2, x3, es decir, este puntico de acá, el primer punto, el punto del cual salen
los dos vectores, este puntico de acá, esa ecuación se calcula por medio de esta fórmula, que es la fórmula para generar la ecuación en el correspondiente plano. Entonces quiero que miremos con cuidado cuál es la estructura de esa ecuación. Aquí hay tres variables, como siempre. La variable X, la variable Y, la variable Z. Aquí, a diferencia de la recta, no hay más variables. Es decir, aquí no hay una variable paramétrica, como pasaba en la ecuación paramétrica de la recta. Aquí solo están las variables X, Y y Z. Entonces, eso es variable. Lo demás corresponde a los datos de la ecuación. Entonces, esta n que aparece acá y que aparece acá es el vector normal. Entonces, para poder determinar la ecuación del plano, pues nosotros debemos tener el vector normal. Y este otro puntico o vector que aparece acá, sus componentes son estos números que aparecen en este primer punto. Es decir, x1, x2, x3 son las coordenadas del primero de los tres puntos que hemos considerado dentro del problema. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Pues quiero que miren el ejemplo. Quiero que miren el ejemplo para que vean lo sencillo que es. Yo tenía estos tres puntos, los que tenía acá. 2, 4, menos 1, menos 3, 0, 6, menos 1, menos 2, menos 7. Entonces, ya calculamos el vector normal con el proceso que les mostré. Encuentro los dos vectores, hago el producto cruz y ese es el vector normal. Entonces, aquí el vector normal, esta n, es 65 menos 51, 18. Bueno, eso fue lo que a mí me dio ese producto cruz. Ustedes lo pueden verificar, claro está. A mí me dio eso, 66 menos 51, 18. Entonces, ese vector normal, cuando lo reemplazo en la fórmula, iría aquí e iría aquí. Entonces tengo este vector 66 menos 51, 18 y 66 menos 51, 18. Y, bueno, aquí están las variables, que es lo que aparece acá, el vector de variables o el vector de incógnitas. Y este vector de acá, pues simplemente son las componentes de este primer punto. Del punto 2, 4, menos. Entonces, en la estructura de esta ecuación, lo que me están diciendo es, haga el producto entre el vector normal y el vector XYZ, es decir, este producto, y al otro lado haga el producto, otra vez el vector normal, pero ahora producto punto este vector de acá, lo que llamamos o lo que comúnmente se conoce como el vector inicial o el vector del primer punto. Un vector o el vector que corresponde al primer punto. Estas multiplicaciones que se mencionan acá son productos punto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, o productos escalares, si los quieren llamar de esa forma. Entonces, lo que hay que hacer después de haber planteado la fórmula es hacer el producto punto al lado izquierdo y al lado derecho. Al lado izquierdo, pues como aquí hay unas letras, pues el producto punto es el producto componente a componente y luego hacer la suma entre esos productos. Entonces aquí esto sería 66 por X más menos 51 por Y más 18 por Z. Entonces, este producto punto de la izquierda me daría esto de acá. 66X menos 51Y más 18Z. El del lado derecho también es un producto punto,
solo que en este caso es un producto punto numérico, entre números. Entonces el resultado va a ser numérico. Aquí va a ser 66 por 2, más menos 51 por 4, más 18 por menos 1. Y cuando yo hago ese producto punto, hago la multiplicación y hago las sumas, a mí me dio menos 90. Y entonces la ecuación de ese plano, que pasaba por estos tres puntos, sería 66x menos 51y más 18z. ¿Sí me hago entender con la idea? Cuéntame. Profe, es que para mí no está claro la parte de la cruz, no entiendo cómo salió ese resultado. Es producto cruz. ¿Cómo calculas tú el producto cruz? Justo. ¿Cómo calculas el producto cruz? ¿Te refieres a este producto de acá? Sí, profe, en ese en especial. ¿Yo expliqué cómo se calculaba el producto cruz o no? Por favor, los demás. ¿Yo no he hablado de producto cruz? ¿O sí? Sí, profe. ¿Quién es el que me estaba preguntando ahorita? ¿Tú Ya, estuviste cuando yo hablé de producto cruz? seguramente, profesor. ¿Pero no te acuerdas cómo se calcula el producto cruz? No, no, no lo tengo claro. Qué pena. ¿Dónde está el producto cruz? Ah, míralo, aquí está. ¿No recuerdas esta fórmula? ¿Sí estás No. viendo? O Sí, sí lo estoy viendo, profesor, pero pues ya le tomé pantallazo, entonces pues ya sea, no no, voy no, a con la no, forma. no estuviste el día que la presenté. ¿O sí? Seguramente, no, seguramente no, profesor, qué pena. Listo. Gracias, profe. O sea, yo hablé del producto cruz, que de hecho les dije que había dos formas de calcularlo. Lo pregunto para los que de pronto sí pudieron haber asistido ese día. ¿Sí? Si yo hablé de esta fórmula, no sé si se me habrá olvidado o no. Los demás. ¿Hay alguien más ahí? Sí, profe. Sí, profe. O sea, para los demás o para los que vinieron a esa sesión, simplemente por confirmar, los que no, pues obviamente saben que les toca pues revisar el video o revisar, pues esto también está en los libros, pero para los que sí vinieron, para los que ya, digamos que discutimos con el producto cruz, ¿sí me quedó bien calculado el producto cruz acá? ¿Sí está bien? ¿Sí es claro? ¿O no? ¿O está mal? Por favor, confírmenme. Ya hagamos el ejercicio, 2 minutos. Revisen la fórmula y calculen el producto cruz y me dicen si está bien calculado o no. Necesito como terminar de verificar eso. Permítanme un segundo, voy a tapar mi micrófono por 2 y ya les vuelvo a presentar el producto cruz y ustedes me dicen si está bien o no.
¿Qué me dicen? ¿Si está bien calculado ese producto cruz o no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, si de pronto alguno no pudo venir a esa clase y no se ha adelantado todavía, le recomiendo que revise lo del producto cruz. Sí, no, profe, ya con la fórmula, pues ya está, ya le entendí, profe, gracias. Listo, pues. Bien, bien, bien. Entonces, volviendo ya como a la parte final del procedimiento. Con ese producto cruz o el propósito de ese producto cruz era calcular el vector normal en este ejemplo específico. Entonces, tengo el vector normal, hago los productos puntos que aparecen en la fórmula, 66 menos 51, 18 por el vector de incógnitas, igual al vector normal. Vuelvo, insisto, en esta fórmula el vector normal se utiliza dos veces, multiplicar a izquierda y multiplicar también del lado derecho, pero ahora multiplicado por este vector, que corresponde a este primer punto de acá. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí estamos todos claritos hasta ahí ahora? Sí, señor. Pues como les mencionaba, este proceso algebraico de determinar la ecuación de un plano que pasa por tres puntos es un ejercicio en cierto sentido sencillo. Digamos que la estructura es, tengo los tres puntos, construyo el vector normal y reemplazo en la fórmula. O sea, el vector normal es como el eje o el puente que me permite llegar a la ecuación. Hay un aspecto que yo quisiera llamar la atención sin profundizar en ello, sin profundizar, digamos, en todas las implicaciones que ello tiene, sino simplemente como por mostrar este hecho que a mí me parece interesante por su carácter globalizador sobre la asignatura, sobre la materia que esto tiene. Y es que cuando yo llego a la ecuación de un plano, como la que ustedes ven acá, esa ecuación es una ecuación lineal de tres variables. Entonces, a mí eso me parece interesante o me parece interesante llamar la atención sobre ello, porque de alguna forma como que cierra un círculo sobre esta asignatura, porque es que precisamente ecuaciones lineales fue el primer tema que nosotros tocamos. Entonces es interesante ver cómo este tema nos retrae nuevamente a las ecuaciones lineales. Todo plano, o mejor dicho, un plano o la ecuación de un plano es una ecuación lineal de tres variables. Entonces, un aspecto que, vuelvo y repito, desafortunadamente no podemos profundizar, porque tampoco quiero tomarme más de lo que nos habíamos comprometido, que era solo la primera hora de esta clase. Pero un aspecto que se hace interesante es que si un plano se representa por medio de una ecuación lineal, varios planos representan un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, de alguna forma, esto da como una idea geométrica de lo que son los sistemas de ecuaciones lineales de tres variables. En un sistema de ecuaciones lineal de tres variables, gráficamente, lo que uno tiene son varios de estos planos, varios de estos objetos que tengo acá. Y entonces, cuando uno soluciona esos sistemas de ecuaciones lineales, lo que uno está encontrando son los puntos o el punto de intersección entre todos los planos que conforman el sistema. Entonces aquí aparece, como les decía, un referente geométrico del primer tema que nosotros vimos. Nosotros trabajamos sistemas de ecuaciones lineales,
trabajamos métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. En este contexto, esos sistemas de ecuaciones lineales adquieren un rostro, se pueden visualizar gráficamente. Y entonces los sistemas de ecuaciones lineales son conjuntos de planos en el espacio cartesiano. Simplemente quiero llamar la atención sobre ese hecho que se evidencia acá, que cuando yo calculo la ecuación de un plano, lo que yo obtengo es una ecuación lineal de 3 variables. Y como les decía, se cierra ese círculo, como que volvemos otra vez al cabo de la pita, por llamarlo de alguna forma, que habíamos echado a correr al principio de este semestre. Entonces aquí uno ve cómo todo termina conectándose con todo acá en este curso. Pues lo que me parece muy chévere de este curso de álgebra lineal, que al fin y al cabo como, a pesar de que uno ve como 3 bloques separados, en esos 3 bloques hay profundas interconexiones. Algunas de ellas las hemos mencionado, otras no, por cuestiones de tiempo, pero hay muchísimas interrelaciones entre los sistemas, las matrices y los vectores, que es lo que estructura este curso de álgebra lineal. Bien, por cerrar y por verificar si es claro el procedimiento, yo quiero que revisemos un pequeño ejercicio. Es el que ustedes ven en pantalla, que es hallar la ecuación de un plano o del plano que pasa por estos 3. Entonces quiero que hagan el ejercicio 5 o 6 minutos, que lo revisemos. Si hay inquietudes o dudas, pues tratamos como de resolverlas y clarificarlas. Y con eso cerraríamos este tema de las ecuaciones de los planos y cerraríamos la asignatura. Entonces, 5 minuticos, 6 minuticos para que hagan ese ejercicio. Ya lo voy a volver a presentar, regálenme un segundo. Y en 6 minuticos les pregunto y vemos cómo les fue.
Bien, ¿cómo les fue? Profe, ¿te puedo Sí. decir cuánto me dio? La ecuación final, por favor, regálamela. Sí, me dio 69x, ¿Ok? coma, menos 6y. Es una coma, es un más, ¿no? Es un producto punto. Ah, o sea, todo el número. No, o Ah, sea, sí, 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 sí. en un Entonces, producto punto no van comas, en un sí, producto sí, sí. punto va el resultado de la suma, Sí, 61 ahí me confundí. 69x menos 6y menos 6y, más 15z es y al lado igual derecho igual a, 45. aquí abajo creo, yo tengo la misma. Miren el procedimiento completo. El vector V, el vector W, el producto cruz, y luego la aplicación de la forma. ¿Sí? ¿O alguien tuvo problemas con eso? A mí me dio igual, profe. Entonces, como les decía, desafortunadamente, pues el tiempo no nos dio como para profundizar en estos problemas, porque cuando uno piensa en planos desde un punto de vista geométrico, hay un montón de problemas que uno puede solucionar con estas ecuaciones. Pero por el momento alcanzamos a llegar y con eso me conformo a que sepamos cómo obtener esas ecuaciones de esos planos, ecuaciones que representan a esos planos que nosotros analizábamos. Bien, eso era como lo que quería mostrarles hoy para cerrar este curso. En este momento acabo de subir a la plataforma la primera actividad evaluativa de este tercer corte. Entonces, mientras ustedes entran a Moodle y verifican que efectivamente ahí está la actividad, yo quiero como profundizar un poquito en mi explicación del funcionamiento del proceso de evaluación. Pues mientras van mirando ahí, van entrando a Moodle, van descargando, me van prestando atención. Yo les hablaba de dos actividades evaluativas. La primera, que es esa que está en la plataforma, para entregármela el lunes, a cualquier hora del lunes, está hasta medianoche. Y una segunda actividad que les dejaría el lunes. En el horario de clase del lunes, o mejor dicho, a las 9 de la mañana, nos podemos reunir acá o yo voy a estar acá para presentarles esa segunda actividad. Como para decirles, miren, o por lo menos para decirles dónde está y para que confirmemos que efectivamente la recibieron. Esa segunda actividad se entrega el viernes de la próxima semana. Eso ya lo había mencionado, claro está. La primera actividad tiene un porcentaje del 40% del corte. Es decir, de todo el tercer corte, el 40% corresponde a esa primera actividad que está en modo. La segunda actividad corresponde al otro 60%. Esta primera actividad es individual. Cada cual sube, mucho cada cual trabaja y sube su documento. La segunda actividad será en grupo, en los grupos de trabajo que ustedes tienen conformados. Entonces, para que tengan en cuenta esos detalles, yo les recomiendo que el lunes, en el horario de clase, vengan, vengan para que yo les pueda mostrar o decirles, miren, ahí está la actividad, para que ustedes me puedan hacer como inquietudes sobre la actividad o si no la encuentran o si tienen algún problema. Mucho que como que estén para que cualquier problema que se presente con la segunda actividad lo podamos subsanar de inmediato. Y pues eso sería todo lo del día de hoy. Bueno, pues sí está la actividad ahí. En Sí, Moodle.
Sí, señor. Listo, pues. Una actividad muy sencilla de lo que hemos discutido en las últimas clases. La segunda actividad sí va a ser mucho más global. La segunda actividad yo quiero que abarque, digamos, como gran parte de los temas de la asignatura. Una especie como de evaluación final global, pero pues sin ser un examen, sino que sean unas actividades en ese sentido. Dime, Álvaro, Profe, estas últimas dos actividades son individuales, ¿verdad? ya que acabo de decir que no Sí. sé, ¿alguien me puede decir, alguien me puede corregir alguien puede repetir lo que dije sobre las actividades, que lo acababa de decir? Que esta primera actividad es individual y la siguiente actividad que la entregará el lunes para el viernes será grupal. Eso fue lo que acabé de decir hace un minuto. Entonces, ¿sí? Sí, sí, ¿Claro? profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, esta es individual. Esta primera actividad es individual. Mismas pautas de siempre, aprovechando que volvió la plataforma de Moodle. Que de hecho, esto es como, a mí me produce gran alegría que haya vuelto la plataforma porque ahí teníamos todo. Suben el material a la plataforma. Dime, Keren. Profe, si en dado caso vuelve a tener problemas la plataforma, ¿se lo enviamos al correo? Sí, se llega a presentar eso, de que se cayó la plataforma nuevamente, que esperemos, o sea, ruego que no sea así. Ruego que no sea así. Igual yo estoy tratando de sacar backup de todo para no correr riesgo, sobre todo de lo que son calificaciones y eso. Pero si llegara a suceder algo así, igual me mandan un correo diciéndome, profe, se cayó la plataforma. Y yo les respondo de inmediato, mándemelo por correo electrónico. O sea, por eso no se inquieten. Si se daña la plataforma, me lo mandan al correo electrónico y me comentan lo del daño de la plataforma. ¿Listo? Esperemos que no se dañe, ¿no? O sea, se asume que se invirtió un montón de plata en esa plataforma y en su reparación. Entonces espera que no se vaya a dañar dos veces. Pero pues esperemos qué sucede. ¿Listo? Listo, profesor. Bien. Entonces eso era como todo lo que quería compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho por su paciencia, por su tiempo, por su atención, por su comprensión con varios de las situaciones que se presentaron durante este semestre. Nos veríamos el lunes para presentarles la segunda actividad. ¿Listo? En el horario de clase, en esta misma reunión. Feliz tarde. Listo, profe, gracias. A Gracias, ustedes. gracias. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Buenas tardes. Gracias, Profe, profe. gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Lo mismo. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.